Hola, hola a todos, bienvenidos a Control Gamer, el programa dedicado 100% al mundo de los videojuegos. Chicos, el día de hoy no está Moy, pero estoy yo. Hola. Hola. Y tenemos un top 5 muy interesante. Juegos que al inicio eran algo complicados y no los entendíamos, pero una vez que agarras la onda, valen totalmente la pena. Y también en la reseña hablaremos de Observation, un juego con temática espacial que, créanme, está increíble. No se lo pueden perder, ¿no? Y arrancamos aquí en Control Gamer, el programa, como ya saben, 100% dedicado al mundo de los videojuegos. Y el día de hoy aquí estoy con ustedes, amiguitos, soy Paola TV. ¿Cómo han estado? Y no me encuentro sola, me acompaña gente muy especial, también muy bien versada en el mundo de los videojuegos. Y estoy hablando de nada más y nada menos que mi amigo Constantín. Y también nos acompaña el día de hoy Memo, de un programa vecino. No, ¿Cómo estás, mi amigo? De el que alquila el departamento sí. cuando ustedes no están. Mira, yo ya quedé como el amigo, el mal tercio, porque estoy aquí rellenando tu espacio, tú rellenas el espacio de Moy, y pues Constantín cómodo, Yo como aquí, siempre. como siempre. Oye, pero estoy Como muy siempre. feliz de que me hayan invitado el día de hoy, particularmente porque empezamos con el segmento retro y vamos a hablar de Banjo-Tooie, un juego que la verdad a mí me emociona muchísimo. Miren, chicos, Banjo-Kazooie era un juego excelente de entrada, era un plataformero en 3D que demostraba que realmente había un futuro, un mercado para esta clase de juegos. Era de la misma época de Bubsy, que realmente pues no Bubsy, estaba muy bueno, no, y no. Banjo-Tooie lo que hace es demostrar que este mercado sí existe, tomar todo lo que funcionaba de Banjo-Kazooie y llevarlo al siguiente nivel. Era la época en la que una secuela realmente se tomaba muy en serio el rol de ser una secuela, lo mismo pero una escala más explosiva, más grande y más ambiciosa. Controles más refinados, un mapa mucho más grande y una historia que a lo mejor no era mejor que la original, pero sí era más ridícula y eso me encantaba. Sí, sin duda alguna, rólalo. el diseño de los personajes en la secuela hace la historia como más ridícula, pero se toma muy en serio. Es algo muy que me encanta y es algo icónico de esta franquicia. También refinaron el sistema de combate que contaba en el primero. En el primero hagan de cuenta que pues tenías ese sistema donde nomás andabas brincando y esquivando. Y Muy plataformero. Muy plataformero, exactamente. Pero ahora ya tenías más que hacer y luego tenías unos enemigos, unos bosses finales en cada nivel que eran increíblemente difíciles y por alguna razón se sentía más fluido. No sé ustedes. Más fluido. Se escucha muy italiano ese rollo, pero sí, se sentía más fluido el sistema de combate y la verdad me encantaban los cinemáticos. Los cinemáticos eran Era muy bueno. los ruidos que causaban. Grandes diálogos, Los grandes diálogos de Grandes- Banjo-Kazooie o Gran voice Banjo-Tooie acting. eran increíbles. Así es, amigos, y a 20 casi años de su lanzamiento nos trajeron un juego que nos gustó bastante porque expandió en su mundo y también en cuanto a los niveles y con unas mecánicas, como ya mencionaron, más refinadas. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver un poco más de información sobre Banjo-Tooie y regresamos aquí en Control Gamer? ¿Banjo-Tooie? Banjo-Tooie. ¿Es el 2? ¿El 2? En los 90s, el 3D en los videojuegos fue todo un acontecimiento. Muchos fueron los estudios que intentaron pasar los juegos de plataforma que tanto conocíamos al mundo de 3 dimensiones, donde las plataformas ahora tenían una relación bastante directa con la cámara para poder realizar una obra, no solo divertida, sino visualmente atractiva, y que le dota unos puntos extra el tema de la exploración. Y sin duda, uno de los juegos que consiguió esto y a su vez quedarse en el corazón de los jugadores fue Banjo-Kazooie, título con el que Rare consiguió otro gran acierto desde la creación de Donkey Kong Country, y por lo mismo era de imaginarse que una secuela de esta aventura tenía que existir. Ahí fue donde conocimos a Banjo-Tooie y su propuesta. Evidentemente, y viendo que no pasó tanto tiempo entre esta secuela y su precuela, tenemos que decir que ambos títulos se parecen mucho, sobre todo en los elementos mecánicos y visuales. Sin embargo, esto no quita que en efecto Banjo-Tooie se sintiera como una verdadera secuela, ya que tanto visualmente como la construcción de sus niveles, el juego se sentía mucho más vivo y visualmente atractivo. Sí que podíamos sentir el cambio quienes dimos un salto de su precuela a esta nueva aventura.
Dejando a un lado la inevitable comparativa con su juego anterior, Banjo-Tooie propone una mecánica muy similar a la de su precuela: explorar, rebuscar, recorrer, volar, pensar y usar absolutamente todo lo que ves en la pantalla, para posteriormente conseguir una pieza de puzzle y facilitarte el salto al siguiente mundo. Todo ello, además, sumido en una trama tanto o más banal que la de su antecesor, y con un plantel de personajes que hará palidecer de envidia a los 4 escasos que aparecían en la primera entrega. Esto nos desvela una aventura llena de momentos divertidos con personajes de todo tipo, una aventura llena de plataformas y coleccionables como se vivió a finales de los 90s o principios de los 2000, por lo que si no te tocó jugarlo en su tiempo, deberías de mínimo conocer esta importante secuela del Nintendo 64 y darle una oportunidad, para que queden tan encantados como quienes de jóvenes nos tocó jugar esta interesante obra. Bienvenidos a ¿Sabías qué? Esta sección donde hablamos de datos curiosos de lo que sea que tenga que ver con el mundo de los videojuegos. Ya sabes, para que después puedas presumir esa información que quizá nunca te sirvan de nada más que para sentirte especial con todos tus amigos nerds. En esta ocasión hablaremos de una de las franquicias con más juegos y fanaticada en su haber, incluso tantos que los mismos gamers casuales se mueren por conseguir el último juego de la saga cada que sale. Prepárense todos de los que viven de la intensidad del fútbol, porque hablaremos de FIFA y sus datos curiosos. A pesar de que no lo puedas creer hoy en día, FIFA no tuvo en su inicio mucho apoyo por parte de Electronic Arts. A principios de los 90s, la desarrolladora tenía toda su atención puesta en Madden y NHL, pero aquellos echándole ganas a FIFA estaban decididos a convertirlo en un éxito. Bruce McMillan era uno de los productores de los primeros FIFA y optó por una estrategia muy curiosa para conocer el juego de pies a cabeza. Él solía dejar prendido el título en el fondo día y noche, aunque no estuviera jugándolo, para así sumergirse en la atmósfera que el juego ofrecía. FIFA y PES han tenido una rivalidad desde sus orígenes, y cuando FIFA llegó al mercado ya había otros títulos de soccer que gozaban de la aceptación del público, por lo que hubo un momento en el que al principio el desarrollador prestaba particular atención a las reseñas de páginas de internet que daban al juego, en específico de Metacritic. No es coincidencia entonces que las calificaciones que vieron en Metacritic les permitió darse cuenta que iban en la dirección correcta. Cuando FIFA 10 obtuvo un 90 de calificación en la página, los trabajadores de EA Sports celebraron el triunfo, pues era una de las metas que se habían impuesto. En cuanto a la portada de los juegos FIFA, siempre ha sido el tema de discusión. EA le hace un guiño amistoso a los fans de diferentes partes del mundo, presentando a los jugadores populares de cada región en la cubierta, desde Ronaldinho en Brasil y Rooney en Inglaterra, hasta nuestro bien ponderado Chicharito en México. Y estamos aquí de regreso en Control Gamer y ahorita vamos a hablar de un tema bien interesante, amiguitos, porque seguramente se acuerdan, se ubican cuando estaban en la prepa que empezaban las clases de cálculo y no tenías ni idea de lo que estaba sucediendo con todas esas ecuaciones matemáticas avanzadas. Pues precisamente seguramente te has sentido así con algún juego que era muy difícil de comprender al principio, pero ya una vez que agarramos callo nos fuimos acostumbrando y se volvió maravillosa esta experiencia. Entonces vamos a recordar a esos juegos que la verdad no teníamos ni idea qué estaba pasando de una manera u otra. Entonces a mí me viene a la mente primero que nada los juegos de Legend of Zelda. ¿Por qué? Porque precisamente después de Ocarina of Time, que fue el primero que jugué, los que le siguieron yo estaba muy confundida, decía, espera, ¿por qué Link no se encuentra? Zelda. ¿Por qué no está en su modo adulto? ¿Por qué ahora sigue siendo un niño? Y yo no comprendía todavía que a raíz de Ocarina of Time se hacían 3 vertientes en una línea del tiempo, la cual yo no comprendía. Entonces sí me costaba al principio en ciertos juegos como que ubicarme, porque también jugué Link's Awakening y yo no tenía idea de por qué estaba para empezar en un bote.
Entonces sí me costó un poco ubicarme en cuanto a las líneas del tiempo, Ok, pero de ahí ok, en más ok. la jugabilidad es bastante sencilla en la O mayoría sea, que de los tuvieras juegos. sentido las secuelas, ¿no? Es Sí, lo que yo no tenías encontraba dificultad. sentido a las secuelas, eso Oye, era ¿por qué difícil soy un para niño? mí. Y ahora soy un Porque ahora adulto. soy de Espera, ¿qué caricatura. está Ahora soy un pasando? lobo. Ahora soy chiquito. Sí, ¿Qué suele está pasar pasando? bastante. No, yo Así creo que, es. sin duda alguna, el gran juego que en lo personal a mí me sacó mucho de onda la primera vez que empecé a jugarlo fue The Stanley Parable, la parábola Oh. de Stanley. A pesar de que es un juego con una premisa Bilingüe. increíblemente sencilla, simple, tú solo caminas y vas haciendo lo que el narrador te va pues, diciendo que hagas, te das cuenta que tú tienes un libre albedrío, pero a la hora de elegir tus propias opciones, tus propios caminos, empiezan a pasar cosas muy extrañas y tú como jugador, a veces el videojuego se acaba en un segundo y tú no te das cuenta que ya se acabó, o se abren caminos que no tienen nada de sentido, pero cuando lo vas jugando y jugando, o vuelves a jugar los mismos niveles, vas captando detalles y momentos que hacen que esta experiencia se expanda, pero sin duda alguna es un juego que te toma tiempo entender qué es lo que está pasando y el mensaje que te está tratando de, pues, de dar, como a ti como jugador. En serio me Un sacó juego, mucho un juego onda. súper denso de Stanley Parable, la verdad, en cualquiera de sus dos versiones. William Claro, Puck, sí. nuestro William amigo Puck, que nuestro compa. creó su nueva versión. Oye, es muy interesante porque ustedes hablaron de juegos con una narrativa compleja. Voy a hablar de mecánicas que a mí me confundían bastante. Y esa es la trilogía original de Resident Evil, porque yo comencé con Resident Evil 4, así que cuando salté a los juegos originales yo no sabía qué estaba sucediendo. La cámara desde unos Oh, ángulos sí. extraños, El controles control de tanque. tanque. El sistema de guardado era muy complejo porque tenías que encontrar unos rollitos para la máquina de escribir y Oh, guardarlo sí. manualmente. Eventualmente le agarré la onda, son juegos que la verdad disfruté bastante. Son brillantes en el sentido de que buenas mecánicas, una atmósfera muy rica de terror y lo vemos en el remake, ¿no? Conservando la misma esencia, sigue siendo genial incluso ya varias décadas después. Oigan, también me acuerdo mucho de otro juego que a mí se me hizo bastante complicado y son prácticamente pues todas las entregas de Persona, todas las entregas de Persona a mí se me han hecho muy complicadas, la verdad, o sea, No entiendo qué pasa no ahí. entiendo Yo qué está tampoco le sé. sucediendo. Shin Megami Está Tensei, bien ¿quién? está bien extraña la historia. Eso sí, para hacer un juego basado en turnos yo lo encuentro bastante divertido. Normalmente no es un juego que yo disfrutaría, pero precisamente la historia es un poco compleja y yo no entendía al principio cómo estaba eso de las personas, porque de repente terminábamos Porque en son la- 5. Porque estoy en son la escuela. cinco. Espera, ¿qué está pasando? No, y porque de repente terminamos en este mundo paralelo con tendencias así como de monstruos y demás The cosas. Red Yo no Room. sabía qué estaba sucediendo en ningún momento, pero la verdad es que ya conforme fue avanzando la historia y fui conectando los puntos, empecé a disfrutarlo bastante y ese sonido que tienen, uff, excelente, complementa bastante Dándola. bien. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro que quieras comentar, Consti? Sí, yo creo que uno muy icónico, pero la primera vez que lo empecé a jugar yo de que qué está pasando tanto narrativamente como mecánicamente, Heavy Rain. Heavy Rain empieza siendo pues un juego muy basado en narración y tú tienes unos personajes y están pasando asesinatos, pero eso es lo simple. Ahora cuando empiezas a jugar te das cuenta que a la hora de la interacción en los escenarios o en el ambiente en el que estás es muy compleja y luego están pasando muchos finales y tienes muchas decisiones, entonces tienes que jugarlo como 3 veces para más o menos agarrar la onda de qué está pasando en realidad. No es para niños. No es para No es niños, para ok, niños. claro, es Nada, para un adultos, juego para pero niños. muy complejo. Así es, amigos. Y seguramente ustedes también tienen algunos juegos que les gustaría que nos recomendaran. Por favor, coméntenlos en nuestras redes sociales. Y a continuación, también prepara de una vez tu teléfono móvil porque tenemos para ti una recomendación de videojuego que puedas jugar aquí mismo. Vamos al corte y regresamos. Aquí en... Cada vez son más los ports que llegan a los dispositivos móviles, y aunque nos gustaría más que llegaran nuevas IPs, de vez en cuando salta un port a celulares que se puede destacar para que cada vez más personas lleguen a estas grandes joyas. En esta ocasión hablamos de un independiente que desde su primera oferta nos dimos cuenta de que se traía algo muy especial. Sí, hablamos de The Banner Saga para nuestros celulares. The Banner Saga es un juego de estrategia por turnos, el cual funciona como el inicio de una trilogía que su estudio, Stoic, se ha dado la tarea de hacer. Pero cuando decimos inicio, no nos referimos a un solo juego que propone una base jugable para que sus secuelas lo mejoren. En realidad, desde este primer juego, la puesta en escena se establece de una forma contundente, que al menos su secuela sigue directamente con lo vivido en esta entrega. Eso gracias a la fuerte propuesta que nos presenta.
Esto no solo es un pequeño spoiler del segundo The Banner Saga, realmente esta entrega y su secuela tienen como principal objetivos para el desarrollador de su historia el viaje, por lo que realmente el desenlace o fin de todo esto realmente no importa. Y hablando de su historia, el juego maneja como eje central el peregrinaje por las tierras nórdicas, donde los vikingos ondeaban las banderas de sus clanes. Un viaje en el que tendremos que recorrer estas bellas tierras con el fin de encontrar un lugar prometido y, ¿por qué no?, huir de los peligrosos Dredge, una raza de monstruos que está destruyendo todo lo que ven. Pero a pesar de nuestro cometido, no nos libraremos de enfrentarnos a esta gran amenaza, así como a otros peligros que buscarán la destrucción de nuestro clan. Cosa que hará que tomemos decisiones muy fuertes, en las que la vida y la muerte son las únicas opciones, y el correcto liderazgo de nuestro grupo será exigido tanto por las mecánicas del juego como por la historia, ya que si no le tomamos la importancia de mantener el ánimo alto de nuestra gente, curar a los enfermos y hasta entrenar a nuestros guerreros, nuestra odisea en búsqueda de un gran bastión de los humanos, Alberang será muy difícil. El sistema de batallas es uno de los puntos más significativos de The Banner Saga, batallas que nos exigen un grado alto de estrategia, en la que cuidaremos nuestros medidores principales, la barra de armadura y la barra de vida, las cuales son los ejes principales de las batallas. Buscar el correcto equilibrio de estas dos será forzoso, ya que el sistema de peleas no es nada accesible y es necesario mantener una ofensiva agresiva y a la vez buscar el menor daño de nuestros soldados. En cuanto a su apartado gráfico y artístico, The Banner Saga presume de una ilustración hecha a mano intacta. Todas las conversaciones mantienen ese aura tan triste y desolada, pero a la vez con una aventura épica como pocas. The Banner Saga es un juego de estrategia curioso y que quizá no muchos aprecien por su jugabilidad pausada y estratégica, pero los juegos grandiosos se distinguen por los pequeños detalles, mismos con los que está plagado esta entrega, los cuales, si somos lo suficientemente pacientes y contemplativos para notar dichos detalles, harán que sintamos a este juego como un gran incomprendido e indispensable para nuestros dispositivos móviles. Y regresamos aquí, qué bueno que no se han ido y vamos a hablar un poquito de algo que la verdad me consternó hace rato. Estábamos a oscuras ya bastante tiempo aquí pensando que fue de Final Fantasy VII y resulta que nos trajeron... Entendí oscuras en el set. Aquí no, oscuras en el sentido de que no sabíamos nada de qué había pasado y de repente nos entregan un tráiler completo y junto con el tráiler también nos entregan una serie de datos curiosos, entre ellos que este juego va a tener un formato episódico, entonces la verdad, no sé, siento que eso puede causarle mucho conflicto a algunas personas y en las redes sociales nos mandaron la pregunta de si a raíz de todo esto los juegos episódicos nos gustan a nosotros los gamers o no y por qué. ¿Te gusta ¿Te o gusta? te asusta? Me asusta. Ay, no, qué mala onda. Mira, lo importante aquí es que los juegos episódicos ya llevan bastante tiempo existiendo. Telltale se encargó de popularizar este modelo, lo hizo bastante adictivo hasta cierto punto, porque yo me acuerdo que cada historia que yo veía, por ejemplo, de The Walking Dead, estaba ansiosamente esperando que llegáramos al siguiente capítulo de la misma, ¿no? Aunque eso tardara a veces semanas, meses o a veces un año. La historia de Clementine duró demasiado. Por temporada. Pero eso significaba que valía la pena porque te hacía invertirte emocionalmente como audiencia. Ahora que Final Fantasy VII pone la pauta de que no solamente los juegos de point and click, ¿no? Pueden ser juegos un poco más ambiciosos a la escala de como lo fue Hitman, ¿no? Con Square Enix. Que ahí lo que yo veo el beneficio es que Hitman, por ejemplo, fue un juego excelente conforme fue avanzando. El primer episodio estaba más o menos y el segundo ya fue escalando en calidad. Yo creo que es algo positivo, ya que da tiempo a los desarrolladores de que poco a poco vayan puliendo más su producto y puedan corregir cosas que a lo mejor en un lanzamiento concreto, completo desde el inicio, no iban a poder hacer incluso con un montón de actualizaciones. Yo estoy a favor de que tengamos más videojuegos de contenido episódico. A mí no me asusta, a mí sí me gusta. ¿Sí te gusta? Sí me gusta. Uy, qué maravilla. No, fíjate que yo en lo personal no me gusta mucho el... ¿Te asusta? Me asusta. Ok. No te creas, no me asusta. Pierdo el interés muy
fácilmente. Verás, yo soy de las personas que se invierte en un videojuego por horas. A mí me gusta tener un videojuego completo y empezarlo a jugar sin parar. Y ya, eso es lo que yo prefiero. Entonces, a la hora que me dan un videojuego episódico, usualmente juego el primer episodio o incluso hasta puedo jugar la primera temporada, cosa que me pasó con Walking Dead, el primer Walking Dead. Clementine. Con Clementine, exactamente. Y luego ya cuando empiezan a salir las siguientes temporadas, pues ya perdí el interés por el hecho de que no me ofreció un juego completo y ya me empiezo a enfocar en diversos juegos, me empiezo a enfocar en otras formas de jugar, entonces en serio pierdo interés. A mí fíjate que en Hitman, a pesar de que es un excelente juego, nunca le encontré el motivo o razón por la cual debió haber sido episódico. A mí siempre se me Más figuró... pescados. Sí, a mí, no, a mí pescados fíjate que se me figuró como que un intento desesperado de mantener vivo esta franquicia, como, ok, en el siguiente episodio vamos a tener carreras, o en el siguiente cosa vamos a tener esto, como para seguir vendiéndote la idea de que Hitman es bueno. Y eso en lo personal a mí no me gustó, porque que quede claro que Hitman es buen juego, pero no necesario como para ser episódico. Y eso en lo personal a mí me molesta, te lo juro, a mí no me gustan los episódicos porque pierdo el interés a la hora de que termino el juego. Entonces ya cuando sale la segunda temporada o la segunda parte, ya como que ya no me interesa. A veces, que es un juego que en serio me interesa mucho, espero que se acaben todos los episodios para poderlo jugar del principio a fin. Pero ya no eres parte de la experiencia, Sí, entonces pero- ya no eres parte de la comunidad Pero que aún cada así me invierto semana se me está... completo. Spoilers por todos lados. No quiero No, meter pero spoilers. para mí funciona mejor porque ahora sí ya puedo invertirle todo el tiempo a una historia completa que me va a dejar satisfecho de principio a fin, en lugar de estar esperando otro episodio Pero por quién sabe también cuánto tiempo. está el detalle que a lo mejor si te dan una historia completa desde un inicio, en lugar del modelo que a lo mejor ellos ya pensaron, funciona mejor, porque los desarrolladores trabajan a su propio tiempo, ellos dicen, funciona mejor que sea episódico. Si lo lanzan de un jalón, a lo mejor tienes un producto que no vale la pena, que no está refinado, y a la larga, estoy de acuerdo que a lo mejor el intento de Hitman a la hora de hacerlo episódico era mantener viva la franquicia, pero también sirvió como una tierra de aprendizaje y de experimentación. Ahora tenemos una nueva propuesta de Hitman más ambiciosa, gracias al contenido episódico que permitió tantear el terreno, ¿no? Lo que realmente los fans buscaban. Yo sigo a favor del contenido episódico y veo tu punto de que hay mucha gente que va a preferir jugar un juego de una vez, de una sentada, Sí. que dure bastante tiempo, pero creo que aquí el detalle es que siempre vamos a buscar el juego con la mayor calidad posible, el que tenga la mejor historia, el que tenga las mejores mecánicas, y el episódico es mejor así. También hay que tomar en cuenta que muchos de estos episodios tienen un precio aparte, entonces a lo mejor eso puede molestar un poco a la gente. Veo el beneficio en el sentido de que sí me gustaría tener una historia de principio a fin con la que pueda disfrutar, sobre todo porque pues yo no tengo suficiente tiempo durante mi semana, entonces me gusta que el tiempo que le dedique lo gaste 100%, pero así como nosotros tenemos opiniones, seguramente ustedes también, y nos interesa saberlas, por favor, háganoslas saber en las redes sociales, en cualquier lado, envíenos un mensajito, qué es lo que piensan ustedes, si les gustan o no los episodios en los videojuegos, el formato episódico, o qué es lo que prefieren que cambiarían ustedes, y vamos a ver un poco más de esto y regresamos. O sea, les gusta los asos. La industria de los videojuegos lleva evolucionando muchos años, sigue en crecimiento y las formas de interactuar con el producto no es el mismo que hace 10, 20 o 30 años. Muchas son las formas en las que los estudios y publicadoras buscan entregarnos estas experiencias. Y una peculiar y que da mucho material de discusión, en efecto, son los juegos que usan el formato episódico para dividir la campaña como si se tratara de capítulos de una serie. Este tema tiene cabida ya que dentro de toda la información que se ha dado del esperadísimo remake de Final Fantasy VII, se confirma lo que en un principio parecía ser solo un rumor. El juego se dividirá en episodios, por lo que este tema se presenta y lo vemos como una buena oportunidad para discutirlo. Ahora bien, sabemos que esta nueva propuesta del mundo de Final Fantasy no es el primer juego en hacer esto de sacar juegos episódicos. De hecho, la ahora difunta Telltale Games prácticamente sacaba todos sus juegos bajo este formato, por lo que muchos de nosotros ya pudimos vivir esa sensación de esperar un nuevo episodio como si se tratara de otro episodio de una serie, por ejemplo, o bien una nueva temporada. Además de que otros juegos como Siren, Blood Curse para el PlayStation 3 o la misma Square Enix ya había distribuido así con su primer juego de Hitman, por lo que esto no es nuevo de acontecer en los gamers. Sin embargo, y a sabiendas de esto, la pregunta persiste, ¿realmente gustan este tipo de juegos a la comunidad gamer? La respuesta corta y básica podría ser no, ya que al fin y al cabo es más fácil querer comprar un juego cuando esté completo
Además, esa es la forma en la que se nos ha educado durante más de 50 años en la industria, por lo que al sacarnos de nuestra forma de confort, muchos de los jugadores pueden resentir el cambio y ver con malos ojos a los juegos episódicos. Sin embargo, el ejemplo que nos da pauta en este tema, estamos hablando de Final Fantasy VII, uno de los videojuegos más populares del medio, por lo que si un juego nos puede educar a sentirnos cómodos con los juegos episódicos, ese es Final Fantasy VII. Ahora bien, son muchos los elementos que pueden legitimar la salida de un juego del tipo. Primero, en el caso de Final Fantasy VII se podría considerar nostálgico por el hecho de que cuando el juego salió por aquello del 97, la presentación era con 3 diferentes discos. Eso, aunado a la cultura de la serie que es tan popular hoy día, se podría decir que tiene todo el sentido. Pero al final, esto se trata de ver si a nosotros como consumidores del medio nos gusta esta forma. Y la verdad es que, aunque se entiende por qué se hace y los beneficios que puede traer al mismo desarrollo, nosotros seguimos pensando en mantenerlo simple y redondo. Es decir, comprar un juego y no tener que esperar por la siguiente parte seria, lo más apropiado para lo que nos compete. De otra forma, sería modelos que nos hacen hacer más de lo que deberíamos, disfrutar de un videojuego. Es por ello que por más objetivos que seamos, los juegos episódicos no terminan de convencer y por lo tanto nos atrevemos a decir que no es precisamente de nuestro completo gusto. Y seguimos aquí en Control Gamer y el día de hoy les vamos a hablar de Cliff Bleszinski, también conocido para los compis y para las mijas como Cliff BB, que por cierto no le gusta para nada que lo llamen de esta manera, ¿verdad? No. Este es un desarrollador de videojuegos bastante impresionante, empezó en Epic Games y luego formó su propia compañía de estudios, Busky Productions. Está bastante interesante porque tuvo una carrera bastante, desde muy joven empezó a desarrollar videojuegos, entonces llegó un punto en el que como que comenzó a cansarse y decidió retirarse, pero lo volvió. Él lo dijo, ¿sabes qué? Ahora yo quiero hacer mi propia compañía, entonces es una persona bastante versada en todo esto del desarrollo de videojuegos. No, verás, el buen Cliff Bleszinski es muy importante para la comunidad gamer por todo lo que contribuyó, pues básicamente al género third person shooter, en tercera persona. Gracias a su trabajo en la franquicia de Unreal y de Gears of War, que recaudó billones de dólares en ventas, sin duda alguna es una persona muy importante, pero es una persona también muy controversial por sus fuertes puntos de vista en diversas prácticas en la industria de los videojuegos, tanto microtransacciones como falsa publicidad. Siempre ha sido muy vocal de eso, lo cual se ha ganado varios enemigos. Ahora, tú lo comentaste ahorita y es muy cierto. Cliff es una historia muy extraña de cuando estás en la cima de la fama, luego te caes, luego regresas, luego te caes todavía más bajo, algo trágico. Porque cuando se sale de Epic, ya anunciando su retiro total, regresa 2 años después de su supuesto retiro para fundar Busky y hace un juego que se llamaba Lawbreakers. ¿Te acuerdas de Lawbreakers? No te preocupes, nadie se acuerda de ese juego, que era un esfuerzo para capitalizar en la fama que tenía Overwatch y no funcionó. Entonces luego quiso sacar Radical Heights, que nunca salió a la venta en sí, siempre estuvo en estado beta, que era un intento de capitalizarse en el increíble ventas que tenía Fortnite, y también fue un fracaso miserable, lo cual causó que su desarrolladora cerrara y ya él ya se retiró oficialmente, ya no va a volver, pero es una persona muy importante por todo lo que hizo antes de que se le ocurriera hacer Busky. Antes de que se le ocurriera hacer Busky. Y sí, precisamente nos dejó un legado de Gears of War bastante bueno, un juego que yo personalmente disfruto mucho con mi mejor amigo. Y vamos a ver un poco más de estos detalles del buen Cliffy B, que tanto le molesta que le digamos así. Entonces no te pierdas lo que sigue, veremos todos los detalles a continuación aquí en Control Gamer. Cliffy B. Cliffy B.
Muchos son los nombres que conforman la lista de responsables por el desarrollo de nuestros juegos favoritos. Muchos de estos nombres son conocidos por la mayoría de los videojugadores, pero desafortunadamente hay por ahí algunos visionarios responsables de grandes títulos que no siempre están en el reflector, por lo que en esta oportunidad nos tomaremos el tiempo para hablar de uno de esos nombres, creador no solo de una de las franquicias más reconocidas del mundo de los videojuegos y de la consola de Microsoft, sino también un desarrollador que en un principio parecía un ícono que se consagraría como desarrollador del medio, pero que ahora desafortunadamente vemos en caída libre al olvido. Por lo que, para que no pase esto, ahora hablaremos del padre de Gears of War, Cliff Bleszinski. Nacido en Massachusetts, Estados Unidos, en el año 1975, Clifford Michael Bleszinski era un niño que desde una época temprana, él veía a los videojuegos como una oportunidad de vida para dedicarse a lo que sea en lo que estuvieran involucrados. Para muestra de ello, a la edad de 13 años, el joven Cliff apareció en el primer número de la revista Nintendo Power por obtener una puntuación récord en Super Mario Bros. De 9.999.950 puntos. Al ver su nombre en la revista, el desarrollador después comentó que ese fue el momento en el que se dio cuenta que se quería dedicar a esto de los videojuegos toda su vida. Después de trabajar varios años en la serie de Unreal Tournament, fue cuando el ya no tan joven Cliff P tuvo la oportunidad de dirigir lo que parecía otro derivado de la serie Unreal, que terminó siendo un jueguillo que quizá la mayoría conozcan, Gears of War. Una trilogía fue lo necesario para alzar el nombre de este desarrollador a lo más alto del medio y ya convertirlo prácticamente en una estrella de rock de los videojuegos. Después de varios años de éxitos y reconocimientos, en 2012 Cliff tomó la decisión de salirse de Epic Games para tomar un descanso del desarrollo de videojuegos que había realizado sin parar desde la adolescencia. Lo curioso es que 2 años después aparece para anunciar la fundación de su propio estudio, Boss Key Production, con el cual estrenó su última IP, Lawbreakers. Desafortunadamente, Cliff P lleva un tiempo alejado de la escena, administrando 2 bares de los que es propietario. Sin embargo, cuando menos nos demos cuenta, este desarrollador tan carismático seguramente volverá para hacernos vivir grandes y emocionantes experiencias, llenas de acción y sangre como solo el Cliff P sabe hacerlas. Saludos, criaturas de este planeta. Vengo a competir. A estas tortugas terrestres les gusta competir. Soy yo, Nitrous Oxide. Soy el más rápido de la galaxia. Viajo buscando criaturas que me pongan a prueba. Yo lo llamo la supervivencia del más rápido. Y así es como se juega. Desafío al mejor conductor de su mundo a una carrera. Si él gana, me largaré de su pequeño planeta. Si gano yo, lo convertiré en un estacionamiento de concreto y serán mis súbditos. Prepárense para jugarse el futuro de su planeta.
Y seguimos aquí en Control Gamer y en este momento vamos a darles una pequeña recomendación. Estamos hablando de Forager. Este es un juego muy interesante que tiene una combinación como de Stardew Valley con un poco de Legend of Zelda y también gestión de recursos, muy interesante. Es un juego en 2 dimensiones. El personaje principal está muy tierno, la verdad. Está muy cute, la verdad. Está pequeño, sí. Tiene Está pequeño. una pequeña dimensión. Está como chibi, ¿no? Tiene un diseño Sí. muy interesante. Y también consiste en, pues como ya había mencionado, administrar todos estos recursos, crear desde cero una especie de civilización y también defenderte. Oye, es muy interesante. Lo dijimos detrás de cámaras, lo volvemos a decir ahora. Es una combinación como que entre Stardew Valley y la leyenda de Zelda, ¿no? Porque Sí. los elementos roguelike, a lo mejor más apegados al roguelike, ya que es muy ligero el combate que realmente Sí. empleamos en Forager, pero el elemento de gestión de recursos y construcción de pequeñas villas me recuerda bastante a Stardew Valley y a lo mejor en una menor escala a un Animal Crossing más sencillo, porque Stardew Valley lo que hacía era que sintetizaba todo lo que te gustaba de los juegos de simulación, y lo que tiene Animal Crossing es de que en sus versiones más, digamos, ligeras, no es tan complicado, y aquí lo tenemos aquí igual en Forager. A lo mejor lo interesante va a ser crear tu propia, entre comillas, civilización, porque el crecimiento que le das no es muy ambicioso. Yo pienso que es un poco más divertido, es un cruce más o menos casual, ¿no? Para los que buscan un juego que tenga los elementos de gestión de recursos, de crecer ciudades, pero tampoco quieren invertir demasiado tiempo en él. Sí, también tiene este modo de creación de armas y demás cosas, pero lo que habías mencionado, efectivamente, mucha gente se queja de que este juego tiene un combate muy pobre, un combate un poco Sencillo, anémico, sencillo. bastante sencillo, la verdad. Incluso los jefes no son tan complicados, entonces realmente tiene un sistema de batalla bastante casual, pero si es algo que te interesa, a lo mejor es una manera bastante sencilla de introducir a las personas a este tipo, este género de juegos. Entonces, si a ti te interesa un poco más, ¿qué te parece A si mí me vamos interesa. en este momento a ver todos los demás detalles sobre Forager? A mí sí, a ti. A mí también. Ah, bueno. Sí, nadie niega que en la escena de juegos independientes encontramos proyectos muy curiosos, cosas que quizá no entren en los gustos de las grandes masas como lo puede ser un título AAA. Sin embargo, sabemos que dentro de toda esa bola de juegos sin muchas sustancias o premisas raras, encontramos juegos que buscan innovar o mínimo ofertar algo nuevo que rete al jugador a saltarse de los convencionalismos, a salir de su zona de confort para conocer algo realmente bueno. Esto nos inspira a decir Forager. Y sí, quizás se pueda pensar por lo que se ve en un principio que el juego no ofrece realmente mucho, pero cuando nos clavamos en la textura, o mejor dicho, en las mecánicas del juego y todo lo que significa, es cuando nos damos cuenta de por qué este título está arrasando con la crítica especializada. Hopfrog pone en la descripción del título en Steam que para su construcción el título está inspirado en obras como Stardew Valley, Terraria y Zelda, por lo que de inmediato llama la atención y sirve para que la mayoría le dé una oportunidad. Forager es un juego indie, una aventura pixelada y colorida que rápidamente entra por la vista. A medida que se reúnen y se crean recursos, el mundo de Forager se expande gradualmente, ofreciendo nuevos desafíos. Si bien no hay objetivos definidos en el juego, hay diversión para rato porque hay 1000 cosas que hacer en cada momento, así como pasa en los juegos en los que se inspira. Un elemento importantísimo del juego es el inventario. Aunque es algo restrictivo teniendo en cuenta la gran cantidad de objetos que existen en el juego, no es inconveniente tan grande. Lo que sí es que continuamente te quedarás sin espacio en el inventario, teniendo que vender cosas o donarlas al museo. Por supuesto, eso tiene fácil arreglo siempre que construyas un telar y tengas recursos suficientes para hacerle mochilas más grandes. Las islas, espacio en donde nos desenvolvemos, pueden contener un poco de todo. Terrenos donde plantar semillas que nos doblarán la experiencia, mazmorras, cofres que tendremos que abrir crafteando llaves y que se escondan objetos únicos en el juego, personajes que nos mandarán misiones o el grandioso museo. Elemento que toma una importancia capital, ya que nada más llegar con un NPC nos dirá que está vacío y hay que ir complementando las diferentes plataformas con todos los objetos del juego. Y que si los completamos nos darán premios especiales por cada categoría, y un premio increíble si lo completamos todos. Eso sí, no todo se trata sobre picar, cultivar y hacer misiones de recolección, también tenemos los combates.
El combate de Forager es bastante limitado al principio y lo único que tendremos que hacer es acabar con símiles con nuestro pico, pero cuando vayamos abriendo más islas, los combates se volverán más complicados, con monstruos y enemigos que nos harán la vida imposible, incluso jefes finales en cada una de las mazmorras que vayamos encontrando. Para ello tendremos acceso a espadas, arcos y flechas, así como varitas mágicas, entre otros cachivaches. Por lo que, visto lo visto, recomendamos encarecidamente Forager. Quizá no sea el mejor juego que hayamos visto, pero sin duda es una propuesta de la que no se puede esperar mucho a simple vista, pero que te sorprende cuando menos te lo esperas. Y seguimos aquí en Control Gamer y ahorita les vamos a reseñar este juego muy interesante, la verdad. Se llama Observation, donde tú no solo estás en una estación espacial, tú eres la estación espacial. ¿Qué? Sí, así es. En este juego, la verdad es que despiertas y resulta que eres Sam, el sistema de administración y mantenimiento de esta estación espacial, que está inspirada su diseño en la Estación Internacional Espacial. Entonces está bastante genial porque te das cuenta que hay cosas que no están sucediendo muy bien. Tienes que ayudar a la única miembro de la tripulación que parece que sigue con vida. Entonces está llena de misterio. Eres una inteligencia artificial que tienes que a su vez como que investigar qué es lo que pasó contigo porque no recuerdas absolutamente nada y es una perspectiva muy diferente, amigos. La verdad me llama mucho la atención en ese sentido porque tú eres el sistema. ¿Tú eres el sistema? El sistema operativo. ¿Tú eres el sistema opresor? Así es. Tienes ¿El patriarcado? Yo soy el patriarcado. Eres el patriarcado. ¡Oh, no! Oye, cuando estábamos en el corte de Constantine y yo estábamos tratando de recordar cuál era el juego del que estábamos hablando, Observation. El juego del espacio, ¿verdad? El del espacio, juego ¿verdad? más del espacio. Otro. Y la verdad lo decíamos a lo mejor con un poquito de cinismo, pero ya pensándolo bien y analizándolo de una forma un poco más fría, es un juego bastante prometedor, porque mira, la ambientación que te ofrece es muy interesante. Claramente tiene sus inspiraciones con 2001, una odisea en el espacio, con unos elementos también de Dead Space, ¿no? Es combinando el ámbito de terror y Alien también. Ajá. Porque no Isolation. recuerdo cuándo fue la última vez que vi un buen thriller espacial, ni en el cine, ni en la televisión. Y en un videojuego, pues me parece excelente. No, tienes mucha razón. Fíjate que este videojuego es, a pesar de que tiene una temática de la cual nosotros estamos muy familiarizados, una estación espacial, algo sale mal, tú quién eres, qué está pasando. Fíjense que este juego es muy original, tanto mecánicamente como visualmente. Usualmente, ya saben, espacios, siempre tenemos como que estos corredores alargados, Nadie te puede escuchar gritar. las estrellas, nadie te escucha gritar. Pero sin duda alguna, por alguna razón, cuando lo estás jugando, te das cuenta que todo se siente novedoso. Y la historia que te va narrando de que la doctora Emma Fisher te está tratando de contar. La doctora. Gracias. Es sin duda alguna original. Y eso, en serio, créanme, cuando un juego con una temática que ya no la sabemos de memoria te ofrece algo original, es algo digno de jugarse. Y me gusta. ¿No te asusta? Es de terror. No, sí me asusta porque Y te gusta. es de terror. O sea, Y lo te más gusta y te gracioso asusta. de esto es que es de terror. Excelente, ya con Entonces, eso. sí, ya con eso. Sí te asusta. Me gusta y te asusta. Así es, amigos, eres una estación internacional espacial que tiene su propia inteligencia. Y vamos a ver un poquito más de detalles sobre este juego, entonces no te pierdas más porque seguiremos aquí en Control Gamer. Pero te gusta y te asusta. Me- Buena del espacio, ay.
En la ciencia ficción existe un escenario que gusta plasmarse en el cine y demás obras audiovisuales. El tema de los astronautas que terminan atrapados en una estación espacial o nave y buscan las formas de sobrevivir y llegar a casa. Ejemplos como Gravity de Cuarón o incluso el reciente Love, Death and Robots con su capítulo Mano Amiga se nos viene a la cabeza cuando hablamos de este escenario. Sin embargo, a pesar de que este planteamiento no sea realmente nuevo, siempre es interesante ver qué se puede hacer con estos caóticos escenarios. Y qué mejor manera que verlo en un videojuego para poder vivir de manera aún más inmersiva la experiencia de desesperación y sofocamiento ante la inmensidad de la galaxia. Es por ello que nos emociona hablar de Observation, el nuevo juego de No Code, creadores de Stories Untold, que nos pone en esta emocionante situación, solo con la variante de que nosotros no seremos aquella persona que tiene que sobrevivir a esta precaria situación, sino que nosotros tomaremos el papel de la inteligencia artificial de la nave, y al considerar que estamos ante un juego de suspenso, la premisa ya de entrada llama poderosamente la atención. Básicamente, y para que nadie se quede sin entender, Observation es un thriller de ciencia ficción que nos muestra las peripecias espaciales de la doctora Emma Fisher y el equipo de su misión, a través de la lente de la Estación Artificial de Inteligencia, SAM, quienes seremos nosotros en esa odisea espacial y con la frialdad que el personaje exige. Deberemos de manejar los sistemas de control de la estación, las cámaras y las herramientas para ayudar a Emma a descubrir qué está pasando en la estación, al equipo desaparecido y al mismo Sam. Los que conozcan más este tipo de historias ya se irán imaginando que Sam es la responsable o artífice de todos los males del juego. Sin embargo, eso es precisamente lo que hace que el suspenso tenga tanta relevancia en una aventura espacial, ya que la inteligencia artificial somos nosotros, por lo que el objetivo y el camino del héroe termina por sentirse raro y hasta culpable, por lo que narrativamente la experiencia termina por ser bastante destacable, ya que no solamente tenemos que tener en cuenta la situación primaria de saber qué fue lo que pasó, sino la actitud que va tomando Emma con cada nueva fase que saltemos en esta historia. Narrativamente el juego no tiene ningún fallo, pero esto no es de sorprenderse, ya que a pesar de que mecánicamente podamos movernos por esta estación cual first person shooter, realmente lo que dominará la jugabilidad de Observation es el género point and click. La resolución de puzzles, que si bien no son tan difíciles, sí que tiene en momentos formas complicadas y crípticas de abordarlos, por lo que en ciertas ocasiones nos podremos sentir un tanto confundidos, a pesar de que realmente la dificultad lógica de dichos rompecabezas no sea tan complicada. Y gran parte de esta confusión se debe a la forma tan peculiar con la que No Code ilustra su juego. No se trata de esa óptica de cámara de seguridad que se puede ver en otros videos promocionales, sino que en general la interfaz y todos los componentes interactivos de Observation se sienten tan integrados en la misma ambientación que llegará un punto en el que no sabremos con qué podemos interactuar y con qué no. Sin embargo, esto no es suficiente para poder obstaculizar los halagos visuales que merece el juego. Sin duda, el ambiente y esa tensión que en todo momento impera es gracias al poder gráfico del juego, así como de su grado de detalle. Quizá una de las críticas más grandes que le podemos dar al juego es su duración, y no porque sea especialmente corta, sino porque seguramente se pudiera haber sacado mucho más todos esos elementos expuestos en esta odisea espacial, por lo que al final No Code nos deja con un juego interesante y lleno de momentos de suspensos que hay que reconocer, sí, con detalles que reducen su calidad, pero nada grave como para no recomendarlo. Siempre un juego que se salga de lo común será digno de jugarse. Ya lo tienen, amigos, eso fue todo por el día de hoy aquí en Control Gamer, pero no te puedes perder los siguientes episodios y todos los que hubieron anteriormente los puedes ver en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentras como Control Gamer. Y si quieres hablar conmigo personalmente, darme alguna recomendación o si compartes mi punto de vista, puedes hacerlo en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, donde me encuentras como 8BitPao o Paola TV. Paola TV te saluda, te ve, te siente, está en todos lados. Pero aparte, si quieres ver más reseñas, noticias y todo lo que te puedas imaginar, visita nuestra página myepicnet.com. Si quieres ver noticias acerca de Guillermo Achimata, visita @GuillermoAchimata en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube, donde subo videos acerca de muchas cosas. También no olvides buscarnos en Facebook, donde nos encuentras como Control Gamer TV. Si tú quieres hablar conmigo personalmente, también a través de Facebook me encuentras como Constantine Control Gamer. Ahí lo tienen, amigos, no se puede perder la próxima, esto que se llama Control Gamer.